Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, hermanita Marta León, por hacerse cargo. Y sí, su merced tiene toda la razón. Esta es la última clase de este curso mm, expositivo de la Carta a los Romanos. En total, con esta grabación que estamos haciendo hoy, la playlist de esta exposición queda conformada por 76 clases. Revisando yo, hace unos minutos estaba revisando. 76 clases en donde se expone la carta a los romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. A usted le consta que fuimos capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. Sí, hermanita Marta León, su merced tiene toda la razón. Fue un trabajo arduo, un trabajo firme, un trabajo que demanda mucha autodisciplina, mucha preparación, mucha consistencia. Es un trabajo que no se puede hacer solo, definitivamente. Es un trabajo que hace el Espíritu de Dios a través de uno. Y no se puede hacer solo también en el sentido de que si usted no está ahí recibiendo el mensaje, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí también, no? Pero también es un trabajo que no se puede hacer solo en el sentido de que lo que vamos enseñando usted lo debe ir recogiendo y se lo debe ir transmitiendo a otras personas. Espero eso se esté haciendo. Por ahora, en esta última grabación que corresponde a la última clase de este curso de Romanos, que se llama Conclusión, parte final, pues damos nosotros como que el cierre y el parte de victoria y de responsabilidad también delante de nuestro Dios. No queremos ser esas personas que comienzan algo y lo dejan tirado por el camino, no. No queremos ser esas personas inconsistentes, faltas de firmeza, sin perseverancia, sin persistencia alguna. Queremos más bien ser personas que se comprometen con algo y así mismo lo terminan. Vuelvo yo y le recuerdo a usted. Bueno, primero le halago, le doy gracias a Dios porque usted se comprometió a estar desde la primera lección y aquí estuvo hasta la última, ¿no? Y si, como también lo decía la hermana Marta León, si en algún momento hubo una cancelación o no se pudo estar en la clase, pues fue por razones de fuerza mayor. Nunca, yo que me acuerde, por razones de pereza, ocio, aflicción, tristeza, depresión, estoy deprimido y no quiero predicar, ¿no? Y bueno, tanto ustedes como yo, pasando miles de situaciones, miles de problemas también, pero que la constancia y el punto de referencia positivo de que las cosas de Dios se tienen que hacer, así uno se encuentre en las peores situaciones. Bien, también después del halago, yo le recuerdo que las personas, sino la persona que más insistió en el que, por favor, romanos, por favor, romanos, por favor, romanos, esa persona o esas personas ni siquiera llegaron a un cuarto del estudio de este curso, ¿no es cierto? Y con todo y eso, pues nosotros no desistimos, sino que aprovechamos nosotros la oportunidad para dejar este curso que ya hemos dictado un montón de veces, que ya se me olvidó cuántas veces se dictó, dejarlo de una vez grabado en unas clases, en una playlist en YouTube, 76 lecciones, en donde pues claramente usted puede compartir el link de toda la playlist y decir, si quiere conocer cuál es el Evangelio, mire, 76 lecciones, conozca lo que es el Evangelio. Esa playlist de 76 lecciones se convierte en el medio, se convierte en la herramienta para la evangelización. Porque Romanos es el Evangelio y es con el Evangelio que se evangeliza. Sin más, entonces entremos en materia. Por favor, Romanos capítulo 16, a partir del versículo 21. Romanos 16, a partir del versículo 21, y vamos a ir hasta el versículo 27.
Encontramos desde el versículo 21 hasta el versículo 24, del 21 al 24, nos encontramos nosotros con unos saludos. Solo que aquí no son los saludos de Pablo, sino que son los saludos de otros que no son Pablo. Y termina, salúdeme a, salúdeme a, salúdeme a, o saludos de parte de. Fulano le envía saludos. Eso en el versículo del 21 al 24. El versículo 21 dice, os saludan Timoteo, noté, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, esos versículos contienen apenas unos saludos, pues la gente los lee rápidamente ni les presta atención a ver qué es lo que realmente dicen esos versículos, pero es sumamente importante. Porque el versículo 21 menciona a un individuo que para nosotros es muy conocido. Quizá Lucio no sea tan conocido, Jasón no sea tan conocido, Sosípater no sea tan conocido, pero Timoteo definitivamente sí es conocido, ¿no? Entonces primero dice, os saludan, note, os saludan. Ya el saludo no es de Pablo, el saludo va dirigido a los romanos, a los creyentes romanos. Pero aquí el saludo no es de Pablo. Pablo le está haciendo llegar a los romanos los saludos de Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater. Eso es como cuando nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Hermanita Marta León, ¿cómo se encuentra? Por favor, me saluda a su hijo. Eso es enviarle saludos, ¿sí? O mi esposa, o mi hija, o mi hermana, o mi mamá le envía un saludo. Le envía una felicitación muy especial. De eso se trata entonces. Pablo no solamente encabeza la saludada, pues, sino que al mismo tiempo los demás que rodean a Pablo, entonces le piden a Pablo que incluya un saludo de parte de ellos, lo cual Pablo pues se apresura a hacer, lógicamente, no desprecia esa petición. Os saludan Timoteo, y Timoteo es llamado aquí, note, Timoteo es llamado aquí mi colaborador. Ya habíamos nosotros estudiado esa palabra colaborador con antelación, cuando comenzaron los saludos allí en el capítulo 16, que comienzan a partir del versículo 1 con una recomendación, y después de eso pues se saludan a una serie de personas. Si usted nota el versículo 3, en el versículo 3 se saluda a Priscila y a Aquila. Ustedes se acuerdan quiénes eran ellos. Y los llama el versículo 3, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso de colaborador se refiere a gente del talante o de la clase o de la calidad de Priscila y Aquila. Porque eran un matrimonio, ¿no? Priscila y Aquila. Ellos siendo un matrimonio, recuerde que eso está en el versículo 3. Ellos siendo un matrimonio, eran colaboradores de Pablo, pero colaboradores ¿en qué sentido? No se apresure con la respuesta, por favor. ¿Colaboradores en qué sentido? Colaboradores en el sentido de que ellos hacían lo mismo que Pablo hacía. Colaboradores en el sentido de que la iglesia de Roma tenía que ser abierta, una obra más tenía que ser abierta, las obras tienen que ser abiertas, el evangelio tiene que ser predicado, el reino de Dios tiene que ser extendido. Más congregaciones tienen que ser abiertas y sostenidas. Priscila y Aquila se encargaron de abrir las congregaciones, abrir las células, abrir reuniones en las casas en Roma. Pablo no había ido por allá. Quiere ir. Hasta aquí, hasta este versículo, Pablo no ha ido por allá a Roma. Recuerde que el destino final de Pablo, según lo que él ha planeado, es España. Cuando vaya para España pasaré por Roma. No ha ido ni a Roma ni a España. Y sin embargo ya hay una iglesia abierta, o una serie de congregaciones más bien, en las casas,
se reúnen allí, a puerta cerrada toca porque están en las mismas narices del emperador. No se puede una reunión así como de domingo, puerta abierta, hacer publicidad, no, eso no se puede hacer. Pero sí se pueden reunir a puerta cerrada. ¿Quiénes se encargaron de toda esa obra ungidos por el Espíritu Santo? Pues Priscila y Aquila. Entonces, el término colaborador se usa para describir a alguien que se dedica a abrir obras, que se dedica a extender el reino. Ellos son los colaboradores de Pablo, colaboradores en la tarea a la cual yo me dedico. Y aquí, en este versículo, que es el versículo 21, entonces se le llama a Timoteo colaborador. ¿Por qué? Porque se dedicaba a lo mismo que Priscila y Aquila, porque se dedicaba a lo mismo que el apóstol Pablo. Recuerde usted a Timoteo, ¿no? Recuerde usted la crianza que le dieron a Timoteo. Recuerde que cuando se habla de Timoteo no se menciona al papá ni al abuelo, se menciona más bien a la mamá y a la abuela. Y dice que fueron entre la mamá y la abuela, sobre todo la abuela, la que instruyó a Timoteo en la palabra de Dios, en la ley del Señor. Timoteo fue reclutado en el segundo viaje misionero. Y Timoteo se convierte en el reemplazo de Juan Marcos. Acuérdese usted que Juan Marcos, cuando comienza el primer viaje misionero, arranca Pablo y arranca con Bernabé. Y se llevan a Timoteo. Pues Pablo y Bernabé ya son gente grande. Timoteo es joven. Siempre es necesario, pues, andar con un joven. ¿Por qué? Porque el joven tiene que ir aprendiendo lo que hacen los grandes, con el fin de que cuando los grandes ya no estén, pues el joven continúe con la tarea. Esa es la idea de llevarse un joven. Eso lo entienden muy bien los testigos de Jehová. Eso no lo entienden tan bien los cristianos, pero sí lo entienden muy bien los testigos de Jehová. Cada vez que un testigo de Jehová sale a divulgar su creencia por ahí, usted se va a dar cuenta que hay mucho anciano, hay mucha gente adulta, pero también hay mucha gente joven. La gente joven, los muchachos, casi niños, están todos vestidos de la misma manera, con corbata, corbatín, la misma maleta, y ellos, los jóvenes, los casi niños, escuchan atentamente y ven atentamente lo que hacen los grandes, con el fin de que cuando los grandes ya no estén, los jóvenes esos, ya un poquito más crecidos, puedan encargarse de la tarea. Claro, lo que divulgan los testigos de Jehová es un evangelio pervertido, es una mentira completa, está lleno de falacias, es una herejía completa. Y sin embargo sus métodos, dése cuenta que son bíblicos, lo entienden. Los métodos son bíblicos, lo que predican no es bíblico. Lo mismo en este viaje misionero. Entonces ellos van sentando el precedente. El mismo Señor Jesucristo le enseñó. Nos parece interesante que cuando el Señor Jesucristo recluta a los discípulos, el Señor Jesucristo escoge gente grande, por ejemplo Pedro, pero también escoge gente joven, como Juan, por ejemplo. En el grupo de discípulos había gente no todos de la misma edad y también no todos de la misma profesión. Ahí habían pescadores, sí, pero también ahí había gente que se dedicaba a otras cosas. Por ejemplo, habían cobradores de impuestos. Por ejemplo, habían revolucionarios. Por ejemplo, habían tesoreros, habían contadores. ¿No? Es sumamente interesante ese tema, porque ¿qué quiere decir? Pues que en un discipulado todo el mundo cabe y que lo que se busca ni siquiera es que tengan la misma edad o determinada profesión, sino que como que tengan el mismo razonamiento, el mismo sentir, la misma pasión, la misma presencia, la misma unción, el mismo llamado, la misma visión. Es más importante la visión, la misión y todo eso que la edad, que la profesión, que la crianza, que la cuna. Ahí en el discipulado había gente muy pobre, pero en el discipulado había gente muy rica. Mateo era muy rico. Los publicanos eran ricos en aquella época. Había gente que pertenecía a un partido político, había gente que pertenecía a otro partido político. Ahí están los dos. No para, a partir de ese momento, hacer famoso o publicar cosas acerca de su partido político, porque para eso no estamos, sino más bien para que entendamos que, independientemente la suciedad mental, el reino de los cielos nos acepta y la sangre preciosa de Cristo nos limpia la mente, nos limpia hasta la conciencia, nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Juan Marcos,
que se lo llevaron en el primer viaje misionero, acuérdese usted que Juan Marcos se devolvió, Juan Marcos se fue para Jerusalén, Juan Marcos dijo que no continuaba. Él estaba acostumbrado a otra clase de congregaciones, ¿no? Era otra clase de cristianismo, entre comillas, el que él había aprendido. No un cristianismo que iba por ahí de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de casa en casa, por ahí llevando la palabra, sino más bien uno más confortable, más acomodado, más fácil. El cristianismo ese de la silla, de los domingos. El cristianismo ese de congregarme, conectarme, ya, cuando puedo, cuando quiero. Y ya, más de eso no puedo. Más de eso no voy a hacer. Más de eso, ir más allá, no lo voy a hacer. Es el cristianismo que muchos han aprendido en este tiempo, lastimosamente. De manera que Juan Marcos pues no siguió y pues el equipo ministerial quedó cojo. Aunque habían dos personas experimentadas, como lo eran Pablo y Bernabé, pues ¿de qué sirven dos personas experimentadas haciéndolo todo si nadie está recogiendo el legado, nadie está recogiendo la enseñanza? Ya para el segundo viaje misionero, recuerde usted que hubo una riña, hubo una disputa entre Pablo y Bernabé por el tema de Juan Marcos, porque Bernabé quería volverse a llevar a Juan Marcos. Pablo dice que no, que él no está de acuerdo. ¿Cómo se le ocurre? Ya nos dejó tirados en algún momento. Nos volvería a dejar tirados. Eso usted no me lo puede garantizar. Y Bernabé tiene otra postura, tiene otra óptica. Sí, pero usted tampoco puede garantizar que él nos vuelva a abandonar. Puede ser que esta vez ya haya aprendido. Yo ya hablé con el muchacho. Pues fue tan acalorada la discusión que no se lograron poner de acuerdo y terminaron los dos misioneros abriéndose. Entonces Bernabé se va por un lado y Pablo se va con el otro, pero pues Pablo necesita organizar su equipo ministerial. Así que Pablo se va con Silas, dice la escritura, pero falta algo, ¿sí? Porque Silas también es grande. Entonces falta un muchacho que recoja la enseñanza, que recoja el legado. Ese muchacho es Timoteo. Entonces falta el joven, ¿sí? A este joven lo reclutan en el segundo viaje misionero y a partir del momento en que lo reclutan, pues se convierte en un fiel discípulo de esa enseñanza y de esa metodología, porque no es solamente la enseñanza, también es la metodología, no solamente la metodología, también es la enseñanza. A partir del apóstol Pablo y a partir de Silas y a partir de todos los que se van a ir uniendo también a ese equipo ministerial. Quiero que note usted aquí que pues iglesia hay para todo el mundo, ¿no? O sea, ya está Pedro en Jerusalén con su iglesia, que es la clásica iglesia pues de domingo, a la cual le encanta a Juan Marcos. Pero también hay iglesias del tipo Bernabé. Iglesias del tipo Bernabé son las iglesias pues del corazón, de darle oportunidad, de restaurar, de que se cayó una vez, pues démosle oportunidad otra vez. Iglesias dedicadas a la restauración. Puede ser la iglesia, la visión de Bernabé. A otras iglesias estilo Pablo, pues, que no le meten tanto corazón al asunto, la verdad, porque son conducidas por una visión, por una misión, de modo que, pues, si va a estar con nosotros, pues muy bien, si no va a estar con nosotros, pues también, pero entonces si no va a estar, al menos no estorbe, si no va a ser, al menos no estorbe, si no va a ser, al menos quítese del camino, ¿sí? O sea, sí, exactamente, de una practicidad impresionante, o sea, no se va a complicar. Claro, nos causa tristeza que Juan Marcos ya no esté, ¿cómo así que estaba y cómo así que ya no está? Pero Pablo es sumamente práctico. Entonces, como es sumamente práctico, pues entonces, mire, así es sencillo. Juan Marcos se reemplaza por Timoteo. ¿Cuál es el problema? Bernabé se reemplaza por Silas. Y podemos nosotros continuar la predicación. Es decir, podemos decir aquí que Pablo hasta ahí tiene la visión centrada en la tarea, que es extender el evangelio, llevarlo hasta el último de la tierra. Bernabé tiene la visión centrada en la persona. Hay que restaurar a la persona. Las dos visiones son correctas en un sentido, ¿sí? Dependiendo desde donde usted lo mire, las dos visiones vienen siendo correctas. Es más, la visión de Pedro también es correcta en un sentido, porque la gente tiene que congregarse. La gente debe ir el domingo a la iglesia. La gente debe asistir a los discipulados. La gente debe formarse en las iglesias. Entonces, lo que se hace de puertas para adentro es importante. Pero es necesario que usted lo recoja todo. Y no se quede solamente con una postura, sino que lo recoja todo.
Es decir, lo de Pedro nos sirve hasta un punto, lo de Bernabé nos sirve hasta un punto y lo de Pablo nos sirve hasta otro punto. Congregarse, claro que sí, siempre y cuando me vayan a formar, me vayan a dar herramientas, me vayan a dar doctrina y todo lo que necesito para a continuación salir a hacer la obra. Es que Bernabé y Pablo es gente que salen y hacen la obra. Solamente que la obra de Bernabé está centrada en la persona, pobrecito, hay que restaurarlo, perdonémoslo, sostengámoslo, seamos pacientes. Ah, quién sabe qué le dio el patatús, le dio el beriberi, ¿sí? Y está muy centrado en la restauración, mientras que Pablo no está tan centrado en la restauración. Pablo está centrado es en que yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a un solo individuo, así que hay que ir, regar la semilla y llevarlo hasta lo último de la tierra. Y solamente quiero trabajar con gente dispuesta, y solamente quiero trabajar con gente que esté lista, con gente que esté preparada y con gente que tenga un corazón para Dios. Pues ya hemos hablado bastante acerca de que para cada predicador y para cada metodología existe su propio público. Hay público para Pedro, hay público para Bernabé y hay público para Pablo. Y entonces a Pablo se le anexa Silas, a Pablo se le anexa Timoteo, a Pablo se le va a anexar con el tiempo Tito, a Pablo se le va a anexar con el tiempo el mismo Lucas. El mismo Lucas prefiere andar con Pablo, ¿sí? También, ¿por qué? Por la misma mentalidad práctica, es que es un médico. Entonces un médico tiene que ser práctico. Entonces el médico examina, diagnóstico, medicina. Eso es lo que usted tiene que hacer, punto. Sumamente práctico. Es de tratar inmediatamente. Sí, es de hospitalización. Sí, hay que internarlo. Sí, o sea, es muy práctico. Tiene que ser muy práctico. Pues no se puede enredar en gestiones. De pronto se nos muere el paciente. Tiene que ser muy práctico. Pero hay público para toda clase de predicadores, note, y hay predicadores para toda clase de público. Y pues no censuramos al uno ni al otro ni al otro, sencillamente nos ubicamos nosotros, nos identificamos con una clase de predicación, con una clase de predicador y con una clase de metodología. Aquí otra vez, Pablo llama a Timoteo mi colaborador, porque después de que Timoteo va con Pablo primer viaje misionero y segundo viaje misionero, pues ya ve la necesidad de, hay congregaciones que se formaron en el pasado, pero que carecen de un liderazgo efectivo. Congregaciones que se formaron en el pasado que carecen de alguien que vaya y con mucha autoridad ponga las cosas en orden, que enseñe la doctrina, que sea ejemplo. Entonces, falta de líderes, porque no hay de las propias congregaciones, pues entonces hay que mandar a alguien. ¿A quién mandamos? Pues mandemos a Timoteo para Éfeso. Ya pasamos por ahí, ¿no es cierto? Porque ya estudiamos primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Aunque primera de Timoteo, segunda de Timoteo, la enseñamos, pero no está en YouTube. Es de esos cursos que se enseñó. Usted tomó nota, usted grabó, pero no se guardaron en el canal de YouTube. Pero se enseñó primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y pues en esas cartas nos dimos cuenta de lo duro que le tocó a Timoteo cuando Pablo lo deja, cuando Pablo le dice ya no puede seguir siendo misionero, itinerante, pues de un pueblo a otro pueblo, tiene que ubicarse allí porque allí lo necesitan. Timoteo pues se ve sorprendido por esa decisión de Pablo, sin embargo se somete, y ahí nos damos cuenta nosotros pues que en el reino de los cielos uno tiene llamados específicos, pero también uno tiene que aprender a ser muy flexible y a ser todero. Lo que le toque hacer en el reino de los cielos, pues eso es lo que hay que hacer en el reino de los cielos. Entonces, Timoteo se convierte en el pastor principal de la iglesia de Éfeso. Tiene que aguantarse a gente religiosa, tiene que soportar las críticas, tiene que aguantar el vituperio, tiene que soportar al mismo tiempo las flaquezas de los grandes, de los viejos, de los jóvenes, de las mujeres, de las viudas, de las solteras, de las casadas, porque la iglesia estaba vuelta a un desorden y no había quien pusiera orden. Los pastores en las iglesias están ahí para poner orden, ni siquiera para dar la enseñanza, esto lo repetimos siempre, sino para poner orden. El orden proviene de Dios, pero a través de la figura del pastor, que es el supervisor, mientras que la enseñanza proviene a través de un maestro bíblico. Aunque muchas veces el pastor también tiene dones de enseñanza, entonces puede ser de pastor y de maestro bíblico. Pero en algunos casos se da que el pastor es solamente pastor. De manera que se encarga es de organizar,
se encarga de solamente de ejercer autoridad, se encarga solamente de supervisar, y si llega hasta ahí, porque no tiene más dones, aparte de esos, estaría muy bien. El tema es que el pastor contemporáneo, él no entiende lo que es. Entonces, mucho gusto, yo soy el pastor, soy el que enseño en la iglesia. No, 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 no. El que enseña en la iglesia es el maestro. Si usted tiene don de enseñanza, usted está capacitado para enseñar. Mientras que no lo tenga, usted es apenas el pastor. Bueno, apenas es muy importante. Usted es el pastor, quitémosle el apenas. Usted es el que ordena, el que organiza. Usted es el que, reúne a todos los miquitos y los pone y los sienta para la foto. ¿Qué tan fácil es eso? Eso es muy difícil. Claro, algunos ministerios son llamados pues a ejercer este don, más este don, más este don, varios dones a la vez, como ya lo aprendimos nosotros en el curso de los dones, cuya playlist también se encuentra en el canal de YouTube. Timoteo es colaborador por eso. Timoteo es colaborador porque hace lo que Pablo, hace lo mismo que hizo Pablo. Timoteo es colaborador porque es todoterreno. Timoteo es colaborador porque hizo lo que Pablo le indicó que se tenía que hacer. Si el reino de los cielos tiene una necesidad, yo tengo que ir a suplir la necesidad del reino de los cielos. Si el reino de los cielos necesita a alguien que evangelice, ahí está Timoteo evangelizando. Si el reino de los cielos necesita un misionero, ahí está Timoteo de misionero. Si el reino de los cielos necesita alguien que abra células en las casas, ahí está Timoteo. Ahora, si el reino de los cielos necesita a alguien que se encargue del pastoreo en una congregación grande, como lo era la iglesia de Éfeso, pues vamos a hacerlo. No hay problema. Por eso Timoteo es llamado colaborador. No solamente porque le sostenía el alfolí a Pablo mientras que él predicaba o recogía la ofrenda o el diezmo, también eso es servicio, sino sobre todo porque a Timoteo le tocó de verdad renunciar a cualquier clase de deseo de tener una vida secular, otra clase de vida, pues, de ser un abogado, de ser, qué sé yo, un ingeniero, un arquitecto, y dedicarse única y exclusivamente al servicio a Dios, que es un honor, es un privilegio. No todo el mundo lo ve así, ¿no? En este mundo tiene más honor, tiene más privilegio el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el contador, el doctor, que el que renuncia a todo eso, habiéndose podido destacar en cualquier profesión, para dedicarse a el servicio a Dios, para dedicarse a la predicación del Evangelio. Entonces, por eso Timoteo es llamado en ese versículo mi colaborador. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y a continuación se mencionan 3 personajes, Lucio, Jasón y Sosípater, y dice que son mis parientes. Ahora son parientes, ¿sí? Parientes en Cristo, puede ser. Pero Timoteo también era pariente en Cristo y no lo llama pariente. Entonces probablemente estos 3, Lucio, Jasón y Sosípater, eran parientes de Pablo según la carne. Eso quiere decir que le corría la misma sangre por las venas. Eso quiere decir, pues, primos, o tíos, o sobrinos, o alguna cosa así. Eso quiere decir que se cuenta como la promesa esta de Hechos capítulo 16 versículo 31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se cumple. Porque ya se han nombrado, ¿se acuerda que ya se han nombrado varios parientes de Pablo ahí? Pablo dice parientes, mi pariente, mis parientes. Aquí nombra 3, dice mis parientes. ¿Parientes? Sí. Parece que toda la familia de Pablo como que viniendo, ¿no? Algunos de la familia de Pablo, sí, varios de la familia de Pablo viniendo al reino, viniendo al evangelio, viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Ah, qué bueno eso. ¿Y qué hizo Pablo para eso? Pues Pablo se dedicó a una sola cosa y Dios se encargó del resto. Responda usted, Pablo se dedicó a una sola cosa. ¿A qué? Y Dios se comenzó a encargar de su casa, Dios se comenzó a encargar de su familia. ¿A qué se dedicó el apóstol Pablo? ¿En qué se concentró el apóstol Pablo? Realmente una sola cosa. Usted lo ve a él enfocado en una sola cosa. Esa es la razón del problema con Bernabé. Esa es la razón del problema con Juan Marcos. Y esa fue la razón del problema con Pedro más adelante. Sí, es que realmente el temperamento de Pablo no era cualquier cosita. Entonces,
Pablo tuvo problemas con Bernabé, Pablo tuvo problemas con Juan Marcos, Pablo tuvo problemas con Pedro, porque él estaba enfocado en una sola cosa, en la misión, en la visión, en llevar, en predicar, en orar, si la palabra de Dios se necesita allá, pues vamos a ir para allá, cueste lo que cueste, valga lo que valga. Él estaba exacto, él se concentró en eso, en predicar el evangelio, en la obra de Cristo, predicar el evangelio, extender el evangelio, y el Señor dése cuenta que se comenzó a ocupar de los familiares, o como él mismo lo llama, de los parientes de Pablo. Eso es una palabra para usted, ¿no? ¿Cierto? Es una palabra para mí. Eso no es. Y de pronto uno lee estos versículos, uno lee ese versículo y uno no cae en cuenta. ¿Cierto? Uno no cae en cuenta. Pero cuando mi pariente, uy, los parientes de Pablo a los pies del Señor Jesucristo, sí, pero pare, examine. Dios lo hizo, Dios lo obró, sí, pero ¿cuál es el precio que tuvo que pagar Pablo? Pero el precio que tuvo que pagar Pablo es el de la concentración. Es una palabra para quién. Gloria dice amén. Marta León dice sí, Señor. María dice sí, Señor. Natalia dice así es una palabra para mí. Yo tengo familiares inconversos. Mi propia mamá es inconversa. Mi propia hermana es inconversa. Mis propios sobrinos son inconversos. Sin embargo, me dedico prácticamente todos los días de la vida a predicar el evangelio. Todos los días usted me ve orando y todos los días usted me ve predicando. Usted es testigo de eso. Tengo la plena confianza en el interior de mi ser de que el Señor se encarga de cada uno de ellos. De que si no van a recibir palabra a través de mi boca, no me interesa. De que si yo no voy a ser el predicador de ellos, no me interesa. Pero el Señor va a colocar a otra herramienta, a otro instrumento, a otro predicador, para que les anuncie el evangelio. No importa, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y con los de su propia casa. Pero Dios es fiel a su palabra. Y al ser fiel a su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Pero entonces es una palabra para usted, es una promesa para usted, pero dése cuenta la condición. La condición es sírvale a Dios. La condición es dedíquese, conságrese un poco más. Sí, que es que usted es un profesional, pero ¿acaso no puede ser un profesional consagrado a Dios? Es que soy ama de casa, pero no puede ser una ama de casa consagrada a Dios, consagrada al Señor, que divulga, que lleva la palabra, que publica las virtudes del Señor. Claro que sí. Así es. No importa, o sea, independientemente de que preste atención usted a cuántas personas aquí conectadas. La última clase de Romanos, ¿sí? Se invitó a todo el mundo. Usted está aquí. Pero uno no puede ver eso. Uno no puede obsesionarse con ese tema. El Señor Jesucristo nunca se obsesionó con ese tema. Nunca. Lo seguían las multitudes, nunca se obsesionó con el tema. Todo el mundo lo dejó, todo el mundo lo abandonó, no se obsesionó tampoco. O sea, uno no se puede obsesionar con el montón de gente, pero tampoco se puede obsesionar con la soledad. Ninguna de las dos cosas puede convertirse en una obsesión. Lo único que representa algo firme en nuestras vidas es la presencia de Dios, que esa sí es inmutable. Las personas hoy están, mañana no están. Las personas hoy estamos, mañana no estamos. Imagínese usted alguna cosa que pase. Es que puede pasar cualquier cosa, realmente. O sea, en el camino del Señor nosotros estamos. Y como no conoces el crecimiento de los huesos en el vientre de la madre, dice el libro de Eclesiastés, así también o así mismo ignoras la obra de Dios. O como dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, hoy estamos aquí, mañana quizás no estemos. Hoy estamos aquí, mañana quizás no estemos aquí, quizás estemos en otro lado. Pero si estaba predicando aquí, sí, pero el Señor lo movió para otro lado. Lo que sí es que yo aproveché mientras que estuvo ahí. Yo aproveché mientras que estuvo aquí. Y de toda enseñanza y de toda doctrina, yo absorbí, yo aprendí. La sanción la lleva el que desprecia.
Sí, el despreciador de estas cosas es el que lleva la sanción. Pero pues ha pasado realmente. Me doy cuenta en mi propia vida que pues uno inicia en una congregación queriendo uno ser un servidor, así me pongan a lavar el baño. Esos fueron mis inicios. No me importa, póngame a lavar el baño. Cuando yo llegué a una congregación, el primer trabajo que me pusieron a hacer fue lavar un bulto de papas. Papas, sí, papas. Las estaban lavando ahí a la entrada de la iglesia. Al otro día iban a vender papa chorreada. Necesitaban recoger fondos, es algo válido. Entonces le habían avisado a toda la congregación pues que al otro día iban a vender algo, pero pues esas papas no se lavan solas y no se cocinan solas. Entonces llegamos y llegué y lo primero fue lavar papas. Yo no entendía nada, no tenía un versículo, no tenía doctrina. Solamente me decían que eso era servicio a Dios. Yo le sirvo a Dios lavando unas papas. Lavemos papas. Después el servicio a Dios se convirtió en barrer la iglesia, en trapear. El servicio a Dios se convirtió en limpiar las sillas, ordenarlas, organizarlas. El servicio a Dios se convirtió en lavar un baño. Toda esa tarea, yo me acuerdo, toda esa escuela, por supuesto. Y me acuerdo yo todos los domingos. 5 en punto de la mañana, yo estoy barriendo, yo estoy trapeando, yo estoy lavando el baño, yo estoy colocando las sillas, limpiando el polvo. Esa escuela sigue, esa escuela continúa. No tengo a nadie que lo haga. Los oficios en este hogar están repartidos justa y equitativamente. A cada uno le corresponde un rincón de la casa, que es grande. A mí me correspondió ese oficio, el cual hago, no a veces con la misma disposición. Sobre todo cuando el sábado uno ha tenido que hacer tantas cosas y llega muy cansado y suena el reloj antes de las 5 de la mañana. Señor Dios mío. Pero me acuerdo que el tiempo va corriendo, entonces inmediatamente me levanto y a esa hora estamos haciendo la tarea. De modo que para pararme ahí a predicar, a eso de las 9:30 de la mañana, pues se ha tenido que pagar un precio realmente para estar ahí. ¿Pero qué hace solamente de 9:30 a 10:30 predicar? No, si supiera usted desde qué horas, y supiera usted todo, y supiera usted que la silla donde se sienta ha sido limpiada por las manos del mismo que predica, y que el piso donde usted alaba, donde usted hace sus pasitos de alabanza al Señor, donde usted aplaude al Señor, ha sido trapeado, restregado por las manos del que predica. De manera que toda esa escuela es necesaria, toda esa escuela es básica, es fundamental. En el reino de los cielos no pueden haber princesitas, no sé si me estoy haciendo entender. En el reino de los cielos demanda una concentración, una consagración, una sencillez de corazón, una humildad. Hay gente que quiere subirse al púlpito, quiere predicar, pero ellos ni con un dedo moverían una sola silla, ni para colocarla, ni para recogerla después. Ellos no cogerían un chiro para limpiar el mugre, no lo harían. Y sin embargo quieren predicar, quieren ser figuras visibles, ¿sí? Pero para ser una figura visible primero y ser respaldado por Dios ahí en lo público, se tiene que pagar el precio en lo privado, con el chirito, con las manos oliendo a decol. Más de una vez yo he tenido que esconder mis manos, apenas estirar la mejilla para saludar a los hermanos, porque las manos están impregnadas a decol. Pero a mí me gusta el olor a decol, ¿no? Y me gusta que todo huela bueno, que todo huela rico. Si en algún momento usted llega a ver una telaraña o un mugrecito por ahí o un pelito, sí, se me olvidó, se me pasó. Ayúdenme, por favor. Si no me va a ayudar, al menos indíqueme dónde está. Y yo con mucho gusto traigo la escoba y traigo el recogedor y lo hacemos la tarea. El servicio a Dios entonces no es solamente pararse ahí a dar un bonito sermón, a dar una bonita palabra. Yo me pregunto todas las veces, Señor Dios, la razón, los dones, los talentos. Me pregunto mucho acerca de eso, acerca de ese tema de que yo ni podía hablar, yo ni me podía expresar, yo tartamudeaba mucho, repetía mucho las palabras, me daba miedo hablar en público y de repente al Señor le da porque, aparte de lavar papas, quiere usarme predicando el Evangelio, aparte de que yo lave baños, también quiere que yo explique su palabra. Yo por mí que me hubieran dejado lavando papas, estaba yo tranquilo. Por mí que me hubieran dejado lavando el baño, estaba yo tranquilo. Soy el lavador de baños oficial. Perfecto, déjeme en el baño. Le aseguro que se lo voy a mantener limpio. Pero no, el Señor decide que ahora quiere que yo predique el Evangelio. Y el Señor quiere que yo predique el Evangelio ayudándole a un pastor en una congregación.
Pero esa congregación entonces entró en problemas, entró en crisis. De modo que tuve que moverme para otra congregación y quería lo mismo. Una congregación de la cual me expulsaron. Me expulsaron porque yo llevaba la palabra a las casas y el pastor dijo que esa no era la visión de su iglesia, que ellos no tenían células y eso era lo único que yo sabía hacer, ir de casa en casa predicando la palabra de Dios. Así que me dijeron que no era la visión y que yo no encajaba con la visión. Así que, bueno, pues tuve que salir otra vez de la congregación y entonces, ¿qué hacemos? Cualquier cosa menos botarnos al mundo, cualquier cosa menos volver a lo secular, cualquier cosa menos quedarme sin hacer la obra de Dios. El que me hayan votado de una iglesia, de otra iglesia o de otra iglesia, el que yo no haya encajado ahí, no quiere decir que Dios no me haya llamado. Entonces inicia toda esta tarea. La primera predicación ya por cuenta propia, si se podría decir así, fue sentado en un ladrillo a la intemperie, bajo la lluvia, bajo el frío, con una señora en un pueblo. Y ahí comienza toda esta tarea. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Reuniones en las casas, perfecto. No es que yo no quiero ser pastor de iglesia. O sea, yo no me imagino yo pastoreando, no, eso yo no lo quiero para mi vida. Yo comencé fue lavando papas, pero sí quiero enseñar la palabra de Dios y orar por las personas. Entonces, en una casa, otra casa, una casa, otra casa, otra casa, otra casa, todo el proceso todo el proceso de Cajicá, todo el proceso de Suba, todo el proceso de Jardín Norte, todo el proceso de Álamos, todo el proceso de Carimagua, todo el proceso de Soacha, todo ese proceso. ¿Y ahora qué? Y ahora la congregación, no, pero yo no quiero esto, que yo solamente quiero lavar papas. Pero es que no es como usted quiera, sino como Dios quiera. Y entonces ahí vamos. En este momento estamos aquí. Mañana quién sabe dónde estaremos. ¿Por qué digo mañana quién sabe dónde estaremos? Porque pues tengo amigos predicadores, amigos pastores, gracias al Centro de Fe, ¿cierto? Que vienen y hacen su congreso cada año, que van a enviar 10 personas de Estados Unidos para ministrar, para servirnos en un encuentro. Es una bendición impresionante. Y esos pastores pues me dicen, pero usted debería estar aquí. ¿Dónde? Estados Unidos. Usted debería estar aquí. ¿Dónde? México. Usted debería estar aquí. ¿Dónde? Perú. Usted debería estar aquí. ¿Dónde? Bueno, en otros lados. Yo digo, sí, yo debería estar en todos lados, pero estaré donde el Señor quiere que yo esté. Y serviré donde el Señor quiere que yo sirva. Y hasta el día en el cual Dios diga hasta aquí. Puede ser este mi último día. Puede ser esta mi despedida. Puede ser estos 76 videos, estas 76 clases de Romanos, lo último que haga yo. Y que el Señor diga ya, hasta ahí se quedó. Puede ser que esa pequeña meta que yo tengo, porque mire, con este video tenemos en YouTube 491 videos. Es una cosa chévere. 491 videos, que digo yo, si el YouTube y todo el internet hubiese estado desde el día que yo comencé a predicar y todos esos cursos que dicté de casa en casa se hubieran grabado aquí en YouTube, pues tendríamos miles y miles y miles y miles de videos y miles de reproducciones también. Pero cuando nos pusimos ya serios con el tema de grabar, porque eso fue lo que Dios ordenó, pues hasta el momento llevamos 491 videos con que a continuación después de esto sigue la tarea porque toca editarlo, porque toca subirlo, porque etcétera. 491 videos. Y tengo una meta chiquita personal que son 500 videos. 500 videos, sí, 500. Desde el primero, que es un saludo diciendo, bueno, vamos a hacer esto. Y desde ese saludo, que eso fue en pandemia, desde ese saludo hasta aquí, pues 500 videos, una cosa espectacular. Pero si el Señor decidiera, sí, su meta muy bonita, 500 videos, pero no, llegó hasta los 490 o hasta los 491, diría yo, amén, Señor, gracias a Dios. Hágase tu voluntad y no se haga la mía. Así de sencillo. Leo lo que usted está escribiendo, dice, ayer fueron 13 invitados y solo llegaron 3, igual se glorificó el nombre de nuestro Señor Jesucristo y fue maravillosa la reunión aquí en mi casa. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias a Dios. Excelente decisión de Dios el ponerlo a predicar, enseñar y pastorear a usted. Se me entrecorta la voz, la verdad, porque es que yo no era sino un lavador de papas, la verdad, y un lavador de baños. Ninguna otra cosa. Ni sabía hablar, ni podía articular, ni podía relacionar un versículo con otro versículo.
y mucho menos aprenderme los libros al derecho y al revés, y aprenderme los versículos y toda esa cosa, no. Y tener celo por la doctrina, por la palabra, no. Esas son cosas que va colocando Dios. Y sin embargo yo les agradezco sus palabras. Gracias, Natalia. Muchas gracias por esas palabras. De verdad. El versículo 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ya habíamos pasado por esto, ¿no? El Espíritu de Dios la inspiró, se la inspiró a Pablo. Pablo se la dicta, aquí está, a Tercio. Tercio se la entrega a la diaconisa de Cencrea, que es Febe. Febe tiene que ir a Roma y entregárselo a Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila tiene que entregar la carta, divulgar la carta, enseñar la carta. O sea, el contenido de los 16 capítulos. Tiene que enseñarle todo esto a los cristianos de Roma. O sea, exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho en 76 clases. Analícelo y verá que es así. El Espíritu de Dios me lo inspira a mí. Yo se lo entrego a Tercio. Tercio, ¿yo qué hago con esto? Se lo entrego a Febe. Febe, ¿yo qué hago con esto? Febe se lo entrego a un matrimonio. El matrimonio, Priscila y Aquila, ¿yo qué hago con esto? Se lo entrega a los romanos. Pues si esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo le entrego a usted. Pero ¿yo qué voy a decir? Me voy a poner a servir, me voy a poner a predicar. ¿Y yo qué le voy a enseñar a los demás? Pues ¿cómo así? La cantidad de clases que ha recibido, la cantidad de sermones, la cantidad de enseñanzas. Algo yo tengo claro. Y yo tengo claro que yo soy responsable por cada clase, cada sermón, cada conocimiento que yo vaya recibiendo. Yo tengo que dárselo a otra persona. Y que nunca es tarde. Si usted dice, yo ya soy muy viejo para eso, o loro viejo no aprende a hablar, o algo, mire las de los lunes, se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo, hospedador. ¿Qué quiere decir? Voy a predicar a tal lugar, pues necesito que alguien me hospede. Mire, cuando nosotros vamos a Ibagué, nosotros tenemos que pagar dónde quedarnos. Se necesitan los gallos con Y de yuca. Los hospedadores, venga a predicar y se queda en mi casa. Con esa platica más bien coma. Porque es que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Ibagué, allá hay que pagar el hospedaje. Cuando vamos a Ibagué hay que pagar desayuno, almuerzo y comida. Nosotros no podemos ser carga para nadie. Rubelio es un extraordinario siervo, un hombre muy generoso. Por él se sacaría el pan de la boca y nos lo daría, muy generoso, exuberante en su generosidad, pero nosotros no acostumbramos a hacer carga a nadie, a nadie. No puede ser que nosotros vayamos saqueando las casas. ¿Se acuerda que el texto dice saqueando las casas? Me voy a quedar en su casa y me voy a comer su desayuno, su almuerzo y su comida. Le voy a gastar su agua, su crema dental, su papel higiénico, su luz. Y lo va a dejar usted con un gasto impresionante. Cuando lleguen los recibos se va a dar cuenta. Y yo, chao, pasó por aquí el hombre de Dios. No. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, tesorero de la ciudad. Se cuenta que en el reino de los cielos, gente de todos los estratos, de todas las formaciones y de todas las profesiones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí ese amén parece que ya hubiera terminado. Lo que usted encuentra a continuación es como una postdata, versículos del 25 al 27. Y en esa postdata, usted lo que encuentra es una bendición. Dice el versículo 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos anteriores, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al que puede confirmaros, según mi evangelio, confirmación, qué impresionante. Mire, va terminando el evangelio y el apóstol Pablo está diciendo, bueno, ya tiene el evangelio, ahora tiene que confirmarse en el evangelio. ¿Confirmarse? Sí, confirmarse es afirmarse o consolidarse en el evangelio. O sea que el tema que sigue a continuación después del evangelio es, si ya me evangelizaron porque ya me dieron el evangelio, ahora el tema que sigue es afirmación. Ahora el tema que sigue es confirmación. Ahora el tema que sigue es consolidación. Hay que consolidar lo ya aprendido. ¿No? Qué tema tan impresionante. Y dice que tiene que ser confirmado en el evangelio y la predicación de Jesucristo. Note el evangelio. Romanos 1 habla del evangelio, Romanos 16 habla del evangelio, porque Romanos es el evangelio.
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, aquí vuelve a decir, esta es la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 16, esa es la revelación. Es el misterio revelado. Es el Evangelio clarito, puesto delante de mí para que yo lo entienda. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se cuenta que el versículo 26 habla de un misterio, algo que se ha mantenido oculto, pero el versículo 26 dice que ha sido manifestado ahora. El versículo 26, parte final, dice que ese misterio se ha dado a conocer a todas las gentes y que en la medida en que yo lo voy conociendo, yo lo tengo que ir obedeciendo. Eso dice el texto. Y termina diciendo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gracias, Santísimo Dios, por tu conocimiento, por tu constancia, tu firmeza sobre nuestras vidas. Toda la gloria, la honra y la alabanza a ti te pertenecen. Al único y sabio Dios, sea toda la gloria, honra y alabanza mediante Jesucristo. Gracias por llenarnos de todo este mensaje que nos llena, que nos satura, que nos cambia, que nos transforma, que nos hace diferentes, que sacia, que ilumina, que nutre, que alimenta. Gracias por las personas que lo recibieron y ahí quedan las clases. Un pequeño legado, ahí quedan las clases, ahí queda la información, un pequeño aporte a ese reino tuyo, a ese evangelio, a esa evangelización. A tu nombre sea la gloria. Ayúdame, Señor, a divulgar toda esta información. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Esto es todo por hoy.